Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por gráfico de Acciona, gráfico semanal. Recuerda, hoy vamos a analizar desde Acciona hasta Grifols y en un próximo vídeo desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete para no perderte ninguno de estos contenidos. Además, si eres miembro del canal tendrás ventajas como acceso anticipado a los vídeos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Acciona, gráfico semanal como hemos dicho. Aquí tenemos una fuerte subida hacia niveles de 196 euros. A partir de ahí una corrección importante, aunque en esta corrección de momento ha sido capaz de respetar el 61,8% de lo que había subido previamente. Aquí tenemos dos niveles claros a superar. Por un lado tendríamos los 132,4. En caso de superar este nivel estaría activando una divergencia alcista y en este escenario sería probable continuidad de las subidas, quizás para ir a testear la antigua zona de soporte, es decir, para ir a testear esta antigua zona sombreada amarilla en el entorno de los 149,80. Por tanto, nivel claro de resistencia los 132,4 y la media de 200 en semanal que está ligeramente girada a la baja. Si nos vamos a gráfico diario, aquí en el corto plazo podemos ver una clara tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Es verdad que no está teniendo una tendencia demasiado fuerte, pero mientras se respeten estos últimos mínimos pues no habrá problema. Ahora, tiene una primera zona de soporte en la media de 200 diaria, también soporte en la directriz azul que viene uniendo mínimos y soporte muy importante en los 104,8. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, donde aquí en los últimos vídeos habíamos avisado que tenía objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 24,70, aunque también habíamos avisado que tenía varios obstáculos por el camino. El primero importante sería la directriz bajista principal que ya habría superado. Otro obstáculo en el camino era la media de 200 sesiones que estaba en fase descendente, ahora parece que se quiere girar al alza. Y el tercer obstáculo que comentábamos era la zona sombreada amarilla, un obstáculo que está intentando rebasar. Intradía habría superado el nivel de 22,28, pero no ha conseguido superar a cierres esta importante zona de resistencia. Dejar atrás esta zona sería muy importante para la continuidad de las subidas. Primero para ir a cumplir el objetivo hacia niveles de 24,70, pero además, si supera la zona sombreada amarilla, activaría un objetivo mayor por triple suelo hacia niveles de 26,10. Bien, nos vamos ya ahora sí a la siguiente, Acerinox, compañía que en el medio y largo plazo siempre repito lo mismo, compañía que no parece demasiado interesante para conservar durante muchos años en cartera porque tiene fuertes altibajos, aunque si la pillas a un nivel bastante bajo, bueno, pues quizás pudieras tener una fuerte rentabilidad. Acción bastante cíclica, ahora mismo un poquito en tierra de nadie, y si aumentamos el zoom podríamos señalar niveles de soportes y resistencias. Como primera zona de resistencia vigilaría la directriz que viene uniendo máximos, también resistencia la media y en niveles de 9,62. Primera zona de soporte los 8,88, los 8,14 y los 7,99. Nos vamos a ACS, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, ya ha subido con bastante fuerza. Ahora mismo quizás no sea el mejor timing de compra, pero mientras vaya respetando la media de 200 que está en fase ascendente y mientras vaya respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes, sería un valor que se podría mantener en cartera. Ahora bien, como primera zona de soporte vigilaría la directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200. Después ya soporte de cierta relevancia a los 37,36. Si pierde este último mínimo estaría dando una primera señal de debilidad. En cuanto a resistencias, la única que tendríamos sería la zona de máximos anuales, que serían máximos de la historia, en los 41,34. Nos vamos a la siguiente, AENA, que ha tenido una fuerte recuperación desde la zona de soporte de los 163 euros. Desde aquí viene este último rebote. Como positivo es que se ha cerrado ya el importante hueco bajista que aquí nos había dejado, y tras este rebote pues poquito a poco se va acercando a la zona de resistencia de máximos anuales, que serían máximos de la historia. Aquí tendría resistencia en los 195,4, primera zona de soporte la media, y después ya los comentados 163 euros. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, donde aquí señalábamos una zona muy importante de resistencia en el entorno de los 68,07 aproximadamente, y desde aquí viene la última reacción a la baja del precio. Ahora bien, si te fijas en esta reacción bajista, de momento ha sido capaz de respetar este antiguo hueco alcista. Aquí tiene una zona de soporte muy importante. De hecho, cuando se produjo aquí este hueco alcista, decíamos que estábamos abiertos a un rebote mientras no se rellenase el hueco. El rebote se produjo y a partir de ahí, desde la zona de resistencia de máximos, viene la última reacción a la baja. Por tanto, primer soporte importante, zona de 54,63 y después zona de los 53,48, zona de este cierre del hueco. Como primera zona de resistencia vigilaría niveles entre los 63, 63,75. Mejoraría de nuevo el gráfico y apuntaría a otro tramo de rebote
si es capaz de superar zona de 68.07. Si es capaz de superar esta zona, probablemente tendríamos un rebote a niveles superiores, quizás para ir a testear la zona de máximos históricos en el entorno entre los 76,41 y 77,70 euros. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por un gran rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 53 euros. Ahora bien, en el corto plazo decíamos que mejoraba el aspecto técnico si superaba la zona de los 26,71, no fue capaz de hacerlo y a partir de ahí viene, tras la aparición de este hueco bajista y tras la activación de este rectángulo, un tramo impulsivo bastante fuerte a la baja. Ahora aquí mínimos nos dejó una vela interesante con un pequeño hueco alcista y a partir de ahí viene este pequeño rebote de corto plazo. Yo seguiría teniendo precaución en el corto plazo mientras la media sigue en fase descendente. Aquí tenemos una zona de resistencia importante, también resistencia en los 21,45. Aquí lo que podríamos hacer sería trazar un posible primer impulso. Tendríamos zona de soporte importante en los 19,60, en el 61,8% de esta última subida. Después del soporte en el hueco alcista y en niveles de 18,45. Por tanto, medio largo plazo objetivo activado, en el corto plazo precaución mientras el gráfico no mejore. Nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, que últimamente está un poquito en tierra de nadie, el precio está bastante lateral, eso sí, la media de 200 sigue en fase ascendente, aquí tendríamos una primera zona de soporte importante y después también soporte importante en niveles de 1,67. Primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno entre los 1,96 y 1,97. Después ya resistencia en máximos anuales en los 2,05. Nos vamos a Bankinter, que técnicamente continúa con el objetivo activado por canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 9,44. Tuvo una reacción muy importante en la media de 200, que es una zona de soporte importante. Desde ahí viene este último rebote y ahora veremos si es capaz de superar la resistencia importante, resistencia de máximos de la historia en el entorno de los 8,30. Superar esta zona supondría dejar el camino libre para ir a cumplir el objetivo por canal ascendente que todavía tiene pendiente. Nos vamos a BBVA, que a diferencia de Bankinter el precio está todavía bastante alejado de la zona de máximos de la historia. Recuerda que aquí en máximos habíamos avisado de una divergencia bajista que se terminó cumpliendo y ahora el precio lo que está haciendo es tener una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, tendencia bajista en el corto plazo, con primera zona de resistencia los 9,65 y después muy importantes los 10,24. Mientras no supere estos niveles yo tendría precaución. En cuanto a soportes vigilaría los 8,46. Nos vamos a CaixaBank, que al igual que Bankinter activó un objetivo por canal ascendente roto al alza. En este caso el objetivo ya estaría cumplido. También al igual que Bankinter, decíamos que la zona de la media era la primera zona de soporte y desde ahí viene este último rebote. De momento buen aspecto técnico, veremos si continúa ahora el rebote para ir a atacar la zona de resistencia de máximos de la historia, es decir, la zona de resistencia de los 5,60. Nos vamos a la siguiente, Celnex. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde tenemos una zona de resistencia muy clara en la zona sombrada amarilla, zona de los 39,40. Superar este nivel sería una señal alcista ya bastante importante en Celnex. Mientras esto no suceda, precaución para medio y largo plazo. Antes de llegar a esta zona tendría resistencia en la media de 200 semanal. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una primera zona de resistencia entre los 36,70 y 37,16, primera zona de soporte en la media de 200 diaria y también soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Enagas, donde aquí decíamos que este hueco era importante para ver un rebote mientras no se rellenase y bueno, a partir de ahí tuvimos un rebote hacia niveles de 14,34. De momento el rebote se frenó en esta directriz que viene uniendo máximos, aquí tendría resistencia y tras esta vela pues no descarto que veamos otro ataque bajista hacia la zona de la media. Veremos si la media actúa de nuevo de soporte, después también tendría soporte en el cierre de este antiguo hueco. Ya si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que está cotizando a niveles del año 2015, por tanto el que haya estado invertido en Enagas en estos últimos años habría perdido un coste de oportunidad bastante importante. Nos vamos ya a la siguiente, Endesa, donde aquí en vídeos anteriores marcábamos un nivel clave en zona de máximos de la historia, zona de los 19,35, decíamos que si superaba este nivel entraba en subida libre y además no solo eso, sino que activaba un objetivo por segundo impulso. Pues bien, objetivo por segundo impulso alcista activado, el objetivo sería llegar a la zona de los 22,35 aproximadamente. Ahora, niveles de soportes a vigilar, la antigua zona de resistencia entre los 19,13 y 19,35, después la media de 200 y zona de 17,39. Nos vamos ya a la siguiente, Ferrovial. En este caso vamos a ver gráfico semanal para no tener tanto ruido. Vemos que se encuentra en tendencia alcista con zona de soporte importante en los 32,94 y una zona de soporte intermedia en los 34,20.
26. Como única zona de resistencia tendríamos la zona de máximos de la historia en niveles de 38,84. Nos vamos a Fluidra, que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, de momento el rebote se ha frenado en una zona de resistencia muy importante. Ya lo comentamos en vídeos anteriores, el 61,8% de esta última caída. Aquí tendría resistencia en la zona de los 24,04. Ahora, en cuanto a soportes, la primera zona sería la zona de la media de 200 sesiones y perjudicaría claramente su aspecto técnico en caso de perder la zona sombreada amarilla en el entorno de los 18,55. Precaución si pierde este nivel, casi lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Si pierde este nivel estaría activando una especie de hombro cabeza a hombro. Bien, nos vamos a la siguiente, Grifols. Gráfico semanal en clara tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, con primera zona de resistencia importante en la media y niveles de 15,92. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que estamos teniendo un intento de reestructuración al alza. Como positivo es que la media parece que por fin quiere actuar de soporte. Eso sí, tiene muchas resistencias por el camino, no tiene el camino para nada despejado. La primera resistencia la tendríamos en los 10,19, después en los 10,43 y niveles de 10,80. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.